de Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de Agoy hasta enero. Hoy es, ¿cuánto? 16 de diciembre de 2022, con Byron Baltodano y con Carlos Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos, ya saben, pues nos escuchamos, nos vemos hasta enero, quién sabe cuándo de enero. Quiero saludar, bueno, primero quiero agradecer y saludar a la profesora Idalia Mendoza. Siempre me trae algo y yo tengo la falta de cortesía y soy desagradecido, no se lo digo. Muchas gracias, profesora, por todo lo que ha estado mandándome y especialmente por lo que vino ayer, el brindis, dice la profesora Idalia Mendoza, que es el brindis de su purísima. Muchas gracias. Usted sabe que hasta Jón. Saludo también aquí al la doctora Sonia Centeno le manda saludos a su papá, el doctor Francisco Alan, el coronel retirado Francisco Alan Frei González, ahí en Matagalpa, que hoy está de cumpleaños. La doctora Centeno trabaja allí en el hospital militar. Felicitamos al coronel Francisco Frei González de parte de sus 4 hijas, solo hijas tuvo. Y de parte también de su esposa Sonia Centeno. Y ayer estuvo de cumpleaños, hasta ya creo que llegando a los 31, no estoy muy claro. Ernesto Paredes Pérez, así le gusta que le digan. ¿Verdad? A ver si crece un poquito, ¿verdad? Bueno, uno de las nuevas generaciones de los que nos va a reponer. No sé si tengo que saludar a la noticia de esta semana también, Ernesto. Pero bueno, me quedo con eso. Felicidades, pues. Qué barbaridad, vos. Fíjate que me pasé ahí. Llevo como cuánto, mano. Yo no sé cuánto tiempo, pero buscando información sobre este compañero. Y anoche, pero milagrosamente me llegó por la vía de la compañera Tirsa Sáenz una semblanza biográfica del teniente coronel José Antonio Estrada García, y queremos hablar de él. ¿Por qué? A ver, generalmente nosotros tenemos presente a los caídos desde Celedón, ¿no? Celedón, los caídos con Sandino en la lucha contra la dictadura de los años 60, ya con el Frente, los 70, los 80, hasta ahí llegamos. También recordamos a veces a los compañeros, bueno, a veces no siempre recordamos a los compañeros caídos en la lucha por el 6%. Hace un par de días fue su aniversario de Jerónimo y de Roberto. También recordamos ahora a las víctimas de los somocistas en el 2018. Pero no recordamos a los caídos en los 90. Y el teniente coronel José Antonio Estrada García, cuando él cae, él era mayor y es ascendido póstumamente a teniente coronel. Él cae en una misión por afianzar la paz en las montañas de Huihuilic, Quilalí, Pantama, en toda esa zona, donde operaba una banda de asesinos. Habían sido contra, que es lo mismo, y después se quedaron en labores de pillaje, violando, asaltando, robando, matando, en toda esa zona. Huihuilí, las zonas vecinas a Quilalí, las zonas montañosas de Pantama, incluso incursionaban hasta la zona del Cuá.
que en aquel momento se llamaba el Cuauhcay. Y se trata del teniente coronel José Antonio Estrada García. Y entonces, casualmente, pues el compañero Roger Alí Romero le manda la semblanza a Tirsa y aquí la tenemos, pues, porque yo solo tenía unos cuantos datos, cómo fue su muerte y algunos otros datos, pero no una semblanza. Y yo le agradezco al compañero Roger Alí Romero, cuya V, la Unidad de Victoria Electoral, no sé dónde está ubicada, por cierto, en qué barrio de Managua, en qué ciudad, no sé, se lleva el nombre del teniente coronel José Antonio Estrada García. Y aquí lo vuelvo a decir porque a mí me parece que, así como el general Julio César Avilés Castillo ha hecho un esfuerzo encomiable para fortalecer la educación patriótica de los soldados y de los oficiales, en general de todo el personal del Ejército de Nicaragua, por la vía de la academia, por la vía de los cursos, por la vía de la preparación permanente. Así también yo quisiera que el general Avilés le diera instrucciones a quien corresponda para que haga las semblanzas biográficas de todos los caídos vistiendo las filas del Ejército Popular Sandinista o del Ejército de Nicaragua. Creo que es una responsabilidad que le toca, pues, al ejército. No es posible, pues, el teniente coronel muere en el ejercicio de sus funciones, es asesinado y no hay, por ningún lado, hay información. Pero como él, muchos otros compañeros, y son dignos soldados de la patria. ¿Dónde cayó el compañero José Antonio García? Ahí en la Zacatera. Eso queda entre entre Quilalí, pues, y Huihuilí. No es sobre la carretera, sino ya para adentro de la montaña. En aquel tiempo todavía era montaña tupida, perdón, selva tupida, ahora ya no, pero en aquel tiempo sí. La Zacatera. ¿Qué andaba haciendo ahí? Hombre, aquí andaba, ¿se acuerdan? Vino una misión de la OEA que se llamaba la Comisión Interamericana de no sé cuánto y Verificación. CIAP-OEA. Me acuerdo que la dirigía un brasileño, Joao Baena Soares, un hombre muy gente. Ya quisiera que ahora hubieran funcionarios internacionales de la talla de Joao Baena Soares. Él murió hace muchos años, brasileño. Y andaban supervisando el desarme, no sé cuánto, pues, de la contra. Entonces, en esas labores, el ejército y la policía pues detectan que anda esa banda. Habían varias bandas de asesinos. La banda del Chacal, la banda de este individuo, que además era el hijo, el hermano y el papa. La banda de Hugo, César Mesa Rivera se llamaba el tipo. Y andaban un hermano y su papa en la banda, ¿verdad? Y más allá, más al noreste, operaba el Chacal. Por cierto, el Chacal en el año 1994, en marzo, asesinan a Javier Barahona, un extraordinario cuadro revolucionario, un militante salvaje. Había sido alcalde de Huihuilí, después vicealcalde, era el secretario político del Frente ahí en Huihuilí. Lo bajaron de un bus, lo identifican los contras. Estoy hablando del 94. Se supone que no había guerra. 94. La banda del Chacal interceptan el autobús que iba hacia su casa, suben al bus, lo identifican, lo bajan del bus, lo torturaron, quién sabe cuánto tiempo, y después lo asesinan. Eso fue el 22 de marzo de 1994. Tenía 60 años. La clase es crueldad, mano. Entonces el ejército se metió a operar, ¿verdad? Y golpean a la agrupación del maldito del Chacal, que era del 380, y ahí mueren 5 de ellos y quedan 7 heridos, pero la agrupación era grande. Era la misma que secuestró, bueno, no importa, otro día contamos eso.
y se internan. Después siguió la persecución. Esto es importante como antecedente. Recuerden fíjate que hay un hecho que pocos lo recuerdan. Una parte de los acuerdos de Sapoix, que son después de la Operación Danto, una parte es que algunas fuerzas contras se incorporen a la Policía Nacional en esa zona de Jinotega, Nueva Segovia, Matagalpa y creo que Caribe Norte. Sí, y Caribe Norte. Era parte de los acuerdos. Y entonces era incómodo aquello porque algunos asesinos, que todo el mundo sabía que eran asesinos, se iban a incorporar a la policía. Y la policía tuvo que aceptar eso. Esas eran tensiones muy importantes las que ocurrían en aquella época. Bueno, el caso es que después lo que opta el ejército con el conocimiento de la CIA es de tratar de persuadir a algunos de estos grupos de delincuentes o de comprarlos para que abandonaran las armas y dejaran de matar campesinos. A uno de esos grupos que contacta es al grupo de Mesa, ¿verdad? César Mesa Rivera, alias Hugo. Entonces comienzan las negociaciones. El teniente coronel José Antonio Estrada García era en ese momento el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército. Pero además un hombre curtido en la guerra. Fue el último jefe del BLI, Juan Gregorio Colindre, que además ese BLI fue, si mal no recuerdo, si no el mejor, uno de los mejores, de acuerdo a la evaluación que hizo el ejército en la Operación Danto. Bueno, el caso es que el mayor Estrada, en ese momento es mayor, está comisionado para persuadir y comprar a estos delincuentes y que abandonen armas y que dejen de matar campesinos. Entonces ya cuando se supone que ya hay un acuerdo, él llega, ¿verdad?, a la zona para ya la última negociación, ahí en la Zacatera, la última negociación. ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto se les va a dar? Y allí los contras, algunos que sobrevivió o familiares de ellos contaron de que lo que pasa es que le reclamaron porque la cantidad era mayor y que entonces lo mataron porque llegó con una cantidad menor. Otros dicen que no, que fue una emboscada. Y además yo recuerdo, y esto no, yo lo que voy a decir es lo que yo recuerdo, no tengo pruebas de esto. Lo que yo recuerdo es que en aquel momento los compañeros del ejército sostenían que eso fue una decisión de los yanquis, matar para tratar de abortar el proceso de paz. Querían sostener una fuerza armada contrarrevolucionaria en acción subordinada a ellos como mecanismo de presión sobre el frente sandinista, y que el mayor Estrada lo asesinan bajo esa lógica, que no fue fortuito y no fue por una discrepancia. Pero bueno, yo recuerdo eso, pero no pude encontrar ninguna referencia a este evento. Entonces, ahí lo matan al compañero. Fíjense bien, él no andaba en labores de combate, no andaba en operación militar en el sentido de persecución armada de ellos, sino iba a negociar, iba a decir, vamos, aquí están los reales, pues vámonos. Lo asesinan y se roban los reales. Entonces el ejército respondió durísimo. Meses después, en la Marañosa, no quedó ni uno. Durísimo. O sea, y fue una operación de inteligencia la que se hizo ahí por cerca del empalme de la carretera, o sea, del tope, pues digamos, donde pega la carretera, que viene de Pantama para Huihuilí, y que después cruzás hacia la izquierda que vas a Huihuilí, enfrente está el Quilambé, por ahí. ¿Verdad? Y no quedó ni uno.
Porque es que eso fue una crueldad extrema, la de esta banda de asesinos. ¿Ah? Ya te digo, le decían Hugo, y iban 2 de su hermano y su papá. 2 de su hermano, eran 2, no 1. Y él era, y el teniente, el mayor en ese momento, Estrada, era el jefe del Estado Mayor de las Tropas Especiales del Ejército. Su hermano era el jefe de la naval, Juan Santiago Estrada. ¿Quién era este compañero? Hoy vamos a hablar de esa pieza maestra de la puchica, ¿cómo decirlo? Es que es una pieza maestra en todo sentido. De lo que habló Daniel el miércoles en La Habana. Qué salvajada. Hoy vamos a hablar de eso. Pero bueno, el caso es quién era este compañero. Fíjate que un cipote era. Para el triunfo de la revolución tenía 16 años y ya era guerrillero. Primero en la secundaria, pues lógicamente, como todo el chavalero de la época, él se metió al movimiento estudiantil de secundaria. Nace el 19 de marzo de 1963, hijo de María Elena García Ampie y de Antonio Estrada Dávila. Y fíjense, este es otro aporte del Partido Socialista, que, insisto, ¿quién lo recluta? El Partido Socialista en el 78, tenía 15 años. Y entonces pasa a formar parte de la Organización Militar del Pueblo, la OMP, del Partido Socialista, cuyo jefe era Álvaro Ramírez. Álvaro Ramírez, oíme a mí. Álvaro, Mayor, hombre, el periodista. Álvaro Montoya era el jefe de la Organización Militar del Pueblo, que cae en el Frente Sur. Entonces él es con el Partido Socialista que empieza a adiestrarse militarmente. Ya después la OMP se fusiona con las fuerzas guerrilleras del Frente. Pero este es un aporte, otro aporte más del Partido Socialista. Entonces, ya en el 79 él forma parte de la Escuadra Táctica de Combate Orlando Quintanilla. Después, ya con el triunfo, ya tiene 16, ya va para los 17, se entrena en la Escuela de Artillería, la Sergio Delgadillo. También conocimos a Sergio Delgadillo, ¿te acordás? Fue pitcher, si mal no recuerdo, y después coach del San Fernando, Sergio Delgadillo. Y así se llamaba la Escuela de Artillería. Y ahí egresa en el primer curso de la escuela como político y como jefe de pelotón de artillería. En el 81 ya le dan su primer rango, subteniente. Y lo nombran jefe de batería de artillería. Lo decían el Águila Estrada. Después lo mandaron a formarse. Fue a Cuba, fue a la Unión Soviética, fue a España, a cursos de preparación militar. Y luego queda como jefe del BLI, Juan Gregorio Colindre. ¿Verdad? En el transcurso, por ejemplo, en el 84 recibe la medalla Hilario Sánchez Vázquez en oro. En el 84. Entre el 86 y el 90 opera con el BLI, Juan Gregorio. ¿Sabes quién lo conoció aquí? Carlos Javier Guevara, fue subordinado de él en el BLI, Juan Gregorio Colindre, que operaba en la quinta región. Carlos Javier trabaja aquí con nosotros en la radio y hizo su servicio militar. Aquí hay varios que hicieron el servicio militar. Carlos Javier, Martín Carrión, que lo hizo en la policía. Eugenio Oroco, que lo hizo ahí en la quinta región. Enrique Mayorga, que lo hizo con el Farabundo Martí. ¿Quién más aquí? Carlos Martínez, que lo hizo en la retaguardia del ejército con Iván García. ¿Quién otro aquí en la radio? ¿Ah? No, Guadalupe hizo el servicio. No, él era militar, creo. Es como Sergio Maradiaga, que era militar. Fundador del ejército, Sergio. Bueno, aquí todos ellos trabajan aquí en la radio. Entonces, opera, ¿verdad? Como jefe del BLI, Juan Gregorio Colindre, y luego integra todos los BLI que lo meten a la operación Danto, más la operación Interarmas. Son las dos operaciones que significaron la derrota militar de la contrarrevolución. Ahí va el capitán Estrada en ese momento. Ya. ¿Ves? Aquí está, ¿ves? ¿Te fijas? Sí. Y entonces el BLI, Juan Gregorio Colindre, fue el vanguardia
entre los 7 Blee participantes. ¿Te fijas? Sí, yo me acordaba de algo de esto. Recibe la medalla Camilo Ortega Saavedra en oro, que después la desprestigió Humberto Ortega cuando se la regaló a aquel agregado militar de los Yankees. ¡Qué bárbaro! Me acuerdo de esa cosa. ¡Qué cosa más espantosa! ¡Qué sentimiento más horrible el que sentimos los sandinistas! El ejército de Nicaragua dándole la medalla a Camilo Ortega, el agregado militar de los Yankees, aquí en Nicaragua, en la Embajada de Estados Unidos. Me acuerdo que hubo decenas de compañeros que regresaron la medalla porque se sintieron avergonzados, traicionados. Ese era Humberto Ortega. Desde entonces ya venía con su cizaña de traición. Bueno, en el 89 lo manda el ejército al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. El último que creo que se hizo. Que lo organizaba la Federación Mundial de Juvenil, la Federación Democrática, creo, de jóvenes. Por ahí se llamaba. Y entonces este se hizo en Corea Democrática. Se llama Corea Democrática, compañero, no se llama Corea del Norte. República Popular Democrática de Corea. Ese es su nombre. Entonces, para abreviar, Corea Democrática. Corea del Norte le dicen los Yankees. Corea Democrática. Entonces, ahí se fue. Y mira qué clase de delegación, ¿no? Que en Nicaragua te manda a un chavalo que venía de defender su patria. Es bonito eso, ¿verdad? Lo mandan allá, ¿verdad? Y luego ya regresa, ya final, eso fue a mediados más o menos del 89 en Pyongyang. Y también recibe la medalla de cumplimiento del deber. Y luego ya viene la desmovilización de la contra, etcétera. Ahí lo ascienden a mayor en el 93. Lo mandan a cumplir misiones especiales en las regiones 1 y 6, en los comandos del ejército. Recuerden, Estado Mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército. Creo que llevan el nombre de Pedro Altamirano, si mal no recuerdo. Y después cae el 16 de diciembre, hoy 28 años de su caída, de su asesinato. Es un héroe de la paz, hermano. Y tenemos que reivindicarlo. Y le pregunté a Carlos Javier cómo lo recordaba. Dice que a él lo querían los cachorros porque él convivía con ellos. No era de los que se creía la mamá de Tarzán. Allá los cachorros, aquí los oficiales, no, él estaba con ellos. Cuando llegaban los papas y las mamás a visitar a sus hipotes, él participaba en esas visitas y platicaba con los papas. Y eso le ganó el afecto, el cariño de sus subordinados, pues. Fíjate vos, mueren en el 94 y había nacido apenas, ni siquiera 30 años tenía, hermano. Bueno, 31 nació en el 63. Un cipote. Para mí eso es estar chavalo. Y no hay que olvidarlo, hermano, no hay que olvidarlo. Ahí tenemos una foto. Esta la publicó Silvio Palacio hace un rato. Silvio fue jefe del Blee Sócrates Sandino. En esa foto están, pongan cuidado, a la izquierda está el teniente coronel José Antonio Estrada, jefe del Gregorio Colindres. De camiseta está Macario, Orlando Pérez Torres Macario, que era el jefe del Germán Pomares, del Blee. Está con la mano en el bolsillo. Perdón, que está de camiseta. Con la mano en el bolsillo está Silvio Palacio, que era el jefe del Sócrates Sandino. Y sentado está Pedro el Hondureño, Víctor Manuel Gallegos, que era el jefe del Farabundo Martí. Solo 2 fotos conseguimos, esa y la donde está a colores, pues. Hoy a las 9 de la mañana, los compañeros de la V que lleva su nombre, ¿verdad?, van a depositar una ofrenda floral a su tumba en el cementerio oriental de Managua. Aquí está sepultado, aunque él nació en Jinotepe, pero aquí está sepultado. Honor y gloria al teniente coronel José Antonio Estrada García. Son las 6:56 y a propósito tenía guardado esto y yo no quiero dejarlo, ya lo vamos a decir porque siempre hay que rescatar a toda esta gente anónima. Este compañero le decían Chalito. Su nombre, Gonzalo Cárcamo Narváez.
militante de la Juventud Sandinista. Era dirigente de los estudiantes del Instituto Técnico La Salle y luego del Instituto Nacional de Occidente. Había nacido en 1970. Pongan cuidado. Y se fue voluntario en el contingente Héroes de Pancasán. Primero. Y después ya se incorpora al BLI Pedro Altamirano. Gonzalo Cárcamo Narváez, Chalito, nació el 10 de enero de 1970 y cae el 29 de octubre de 1987 en la zona de Chontales. Tenía 17 años y iba a cumplir 18 años. Una criatura. Militante de la Juventud Sandinista. Esa es la Juventud Sandinista de los 80. Y es impresionante. Me acordé también, son las 6:57 y tenemos que hablar de Daniel. Pero oigan esto, es que me gustó, aunque tiene un sentido de queja, pero bueno, pero tiene razón en muchas cosas Augusto Castillo. Él hace rato, hace como un año publicó esto y yo lo guardé. Me gustó, quiero leerlo. Porque no solo se trata de nuestros caídos, también de nuestros vivos. En esto tienen razón muchos compañeros que reivindican que ellos también dieron toda su juventud por la patria, por la revolución. Dice Augusto Castillo, los héroes anónimos, los que viven en la sombra del olvido, los que muchas veces se sientan en una mesa sin pan, un hogar sin hijos o esposas, porque la vida se les fue en luchar. Aquellos que cambiaron chibolas por balas y los carritos de palo por un rifle. Los que no tuvieron tiempo de buscar un amor personal por luchar por el amor a la patria. Los que no tuvieron tiempo de tener hijos por cuidar el futuro de nosotros y de nuestros hijos. Aquellos héroes anónimos que duermen en las calles sin familia porque fueron arrastrados por un vicio, pues ganaron la libertad para su pueblo, pero perdieron su lucha personal, porque no tuvieron tiempo de estudiar, sino solo tiempo para luchar. Aquel viejo loco que se enorgullece de su historia de lucha, porque es ahí donde radica su espíritu guerrillero y probablemente donde mueran sus esperanzas de tener un mejor final. Los héroes anónimos son verdaderos hombres y mujeres que lucharon por amor a su patria sin pedir nada a cambio. Sin embargo, se merecen todo el amor y el respeto y, por qué no, una ayuda para regresarle un poco de lo mucho que nos heredaron. Tenemos que también reconocer, tenemos un montón de compañeros, se nos han ido muriendo otro montón. Todos los días se nos muere un compañero que fue jefe de plana, que fue artillero, que fue del Estado Mayor de un BLI, todos los días, o que era de las fuerzas del Ministerio del Interior o de la Dirección General de la Seguridad del Estado. Todos los días se muere un compañero, varios compañeros. Y a veces marginados porque nosotros somos bien ignorantes y malagradecidos, es la verdad. Honor y gloria también a esos compañeros. Y fíjate que entonces, ¿sabes qué me estás acordando? Vos sabés que, bueno, después lo cuento eso. Es que entonces, lo voy a sorprender con esto, pero yo me impacté hace como, y se me olvidan las cosas, ¿no? Ya tengo Alzheimer. ¿Cómo es que se llama la enfermedad esta que tiene Bruce Willis, que ya está perdiendo la memoria? Bueno, el caso es que hace como 2 semanas, un amigo de allá que vive en una ciudad de Rusia me mandó esto. Y me lo mandó hasta ese momento porque ya se podía sacar los subtítulos en español. Y entonces ahí la guardé y eso fue como en octubre. Es un himno. Es un himno. Es una maravilla. Lo estrenó, miren qué casualidad. El muchacho que lo interpreta y que lo compuso, le dicen, él adoptó el nombre artístico de Chamán.
pero su nombre es Yaroslav Dronov. ¿Verdad? Entonces lo estrena el 23 de febrero de este año. El 24 inicia la operación militar de defensa de la patria rusa. Al día siguiente. Y él lo estrena como un homenaje a los héroes rusos de la Segunda Guerra Mundial. Y se ha convertido ahora en el himno de los nuevos tiempos de la nación rusa. Lo que es verdad. Un chaval tiene 31 años. Usa rastas. No ha teñido el pelo en rubio. No sé si es teñido. Ese pelo es teñido. No, eso no es naturalmente de nosotros. Pero bueno, usa rastas. ¿Verdad? Y entonces él mezcla rock, música étnica. Es buenísimo. Este tema es una maravilla, compañera. Se los voy a poner antes de la pausa, pero quiero leerles la letra. ¿Y por qué me acordé? Cuando estaba leyendo cuando estaba buscando lo del Capitán Estrada. Y entonces me acordé, si yo tengo aquí, bueno, entonces ahí va pues. La canción se llama Levantémonos. Otros dicen que, por ejemplo, este compañero que vi ahí en Rusia me decía que podía también traducirse como de pie. Cualquiera de las dos. Entonces, Levantémonos, se llama el tema, y dice así. Lo vamos a poner después de que les lea la letra para los que están viendo en Facebook Live. Aunque después, cuando vayamos a subirlo a YouTube, vamos a ver si no nos lo censuran, pues. Si puede quedar dentro del programa. Levantémonos, mientras sigamos vivos y la verdad está con nosotros. Allá desde arriba alguien nos contempla con ojos queridos. Ellos sonreían como niños y caminaban al cielo. Levantémonos y acerquémonos a ellos. Levantémonos. Mientras Dios esté con nosotros y la verdad esté con nosotros, vamos a decir gracias por darnos la victoria. Por aquellos que encontraron su cielo y ya no están con nosotros. Levantémonos y empezaremos la canción. Levantémonos y nuestra memoria eterna late más fuerte en nuestros pechos entre nosotros. Levantémonos. Los héroes de Rusia permanecerán en nuestros corazones hasta el final. Levantémonos y recordemos a todos aquellos que perdimos en este fuego, a aquellos que fueron a morir por la libertad y no por las medallas. Sé que sin falta nos encontraremos con ustedes. Levantémonos y de nuevo cantaremos. Levantémonos y nuestra memoria eterna late más fuerte en nuestros pechos entre nosotros. Levantémonos. Los héroes de Rusia permanecerán en nuestros corazones hasta el final. Nos levantaremos, nos levantaremos, nos levantaremos. Quiero repetir solamente esto. Dedicada a esta canción a aquellos que perdimos en este fuego, a aquellos que fueron a morir por la libertad y no por las medallas. Honor y gloria a nuestros héroes. Ustedes le quitan héroes de Rusia y le ponen los héroes. Y esa canción es nuestra, hermano. O sea, nos retrata. Nos retrata. Chamán, búsquenlo ahí en YouTube, ahí está. Chamán no con C, sino con S, SH, chamán. Aquí conocemos el chamán en la cantina esta que está por aquí. Pero no, esa no, es con CH, con chepa. La que se le ocurrió a los españoles borrarla del alfabeto. Caballos que son bravos. Bueno, y la che la usamos sobre todo aquí en Latinoamérica. Pero como aquí nos dejamos gobernar por eso. Pero bueno. Vean, son las 7:13. El discurso de Daniel del miércoles no tiene desperdicio, hermano. Corto, contundente, ideológico y de posiciones políticas. Digo, yo siempre aprendo con Daniel cuando Daniel habla, pues, porque, y además por eso lo estudio. Pero además,
cuando vos lo estás oyendo, ya. O sea, uno no tiene la fuerza que tiene Daniel para decir las cosas. Pues. Lo vamos a comentar. Y él arranca durísimo. Esta es una frase salvajada, hermano. Se la voy a contar. Al principio, se empieza saludando el gran Raúl Fidel y dice, oigan esto, ahí Fidel, ahí Raúl, que son de los que no están diciendo yo hice, sino que dicen estoy haciendo revolución. Siguen siendo consecuentes con los principios y la consecuencia se hereda con el ejemplo, con la firmeza. A ver, ¿de qué te sirve hablar de lo que hiciste si ya no haces, ya no continúas en la misma senda de lo que hiciste? ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve a nosotros hablar de las maravillas que hicimos en los 80, que las hicimos? O de la maravilla que significó el triunfo de la revolución, que sigue siendo. O de las maravillas que hicimos la semana pasada, o las que hicimos cuando Daniel asume la presidencia en 2007. ¿De qué nos sirve si no siguiéramos haciendo revolución? Entonces, sí, lo que hiciste te da méritos o te da credenciales, pero ya lo hiciste. Lo que importa es lo que haces ahora y lo que podés hacer en el futuro. Lo demás queda en tu expediente. Y te repito, como credenciales, nada más. Sí, reflejan tus méritos, reflejan tu hidalguía, tu valentía, tu sabiduría. Pero si vos no la seguís ocupando, esa valentía, hidalguía y sabiduría para seguir haciendo revolución, quedaron como currículum. Más nada, hermano. O sea, una vez que vos asumís la revolución como proyecto de vida, no se trata de una profesión, de un oficio, de una ocupación, sino tu proyecto de vida es la revolución. Por lo tanto, todo gira alrededor de ese objetivo, de esa tarea, de esa misión, que es la revolución. Todo gira. Todo lo que haces gira alrededor de eso. Entonces, dice Daniel, ¿no? Fidel y Raúl son de los que no están diciendo yo hice, sino que dicen yo estoy haciendo revolución. Siguen siendo consecuentes con los principios y la consecuencia se hereda con el ejemplo, con la firmeza. Y ahí es otro detalle, hermano. Miren, en mi opinión, de los líderes políticos de América Latina, el de mayor experiencia es Daniel. El de mayor consecuencia de los líderes políticos de América Latina, Raúl, Daniel. El de mayor firmeza, Daniel. Revisen. Pasen revista a quien quieran. Busquen al que sea. El que no se pierde con las maromas que te hacen los yanquis, que te tientan por aquí, que te tientan por allá, que te mandan esto, que te mandan... Daniel. Que no se hace ilusiones con que los yanquis van a cambiar porque hay una persona diferente ahora en tal puesto. Porque se entiende, el imperialismo no es de personas nada más. Es una fuerza ideológica, económica, militar y tiene una lógica de poder que trasciende a las personas. Y no se enreda. No se enreda, hermano. Y vos ves las decisiones que va tomando. Y todas son, primero con el propósito de que la gente viva mejor, que todos los días hagamos algo para que la gente viva mejor, que en economía, que en educación, que en salud, que en cultura, que en el arte,
Todos los días hay algo que nos hace vivir mejor en una comunidad o en todo el país. Lo primero es eso. Hagamos cosas para que la gente viva mejor. Después hagamos cosas para defender lo que estamos haciendo porque la gente ahora viva mejor y lo que podamos hacer en el futuro. Defensa, obras, defensa. Y en esa defensa estemos listos. No nos dejemos engañar por nadie. Y no tengamos reparo a la hora de defender la revolución. Que porque viste sotana y que pierdo yo. Si es un conspirador y lo que quiere es dañar la seguridad nacional del pueblo, entonces, ¿qué pierdo yo que tenga sotana? ¿Va preso? ¿Qué pierdo yo que sea periodista? ¿Va preso? El que traiciona a la patria va preso y ya está. Firmeza. Vos podés ser flexible en la hora de aplicar las cosas, pero en lo que inspira eso no tiene flexibilidad. Son los principios. Ahí no hay flexibilidad. Las políticas sí, hombre. Que en vez de hacerlo azul marino, lo vamos a hacer azul celeste. Sí, hombre, no hay problema. Hagamos azul celeste. Pues dale, pues. Pero que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Después hizo un recorrido, un brevísimo recorrido histórico, ¿no? Y es que es importante una cosa, creo yo. Daniel habla sobre la base de lo que, o sea, mira qué importante, la autoridad de Daniel no solo es sobre la base de lo que estamos haciendo, sino lo que han hecho otras generaciones a lo largo de la historia de Nicaragua. Cuando nosotros denunciamos al imperialismo, no lo hacemos por retórica. Lo hacemos porque lo hemos sufrido en carne propia y lo hemos derrotado. O sea, nosotros no recurrimos al antiimperialismo como un recurso, vale la redundancia, retórico. No, espérate. Si aquí vivimos luchando contra los yanquis de que somos nación independiente, entre comillas. Desde entonces, hermano. Primero contra los ingleses. Bueno, los españoles, los ingleses y los yanquis. A nosotros no nos han tratado con guantes de seda. Nos han querido doblegar todo el tiempo. Y lo último que hicieron fue inventarse un ejército y poner a uno que pensaba como ellos como jefe, que es el de Somoza. Pero nosotros no hablamos que somos antiimperialistas porque nos gusta definirnos así o porque tengamos una definición desde la época de Lenin. No, hermano, es a partir de nuestra experiencia. No es a partir de los libros ni del cafetín. No. Ese es lo que nos diferencia de muchos otros. Que además, primero, que nosotros sabemos de qué hablamos cuando hablamos de imperialismo. Y sabemos de su crueldad. Sabemos de su ambición. Sabemos de su política de saqueo. Lo sabemos como pueblo, como nación. Tenemos esa experiencia histórica. Pero también sabemos vencerlos. Las dos cosas. Hemos sido sus víctimas y hemos sido sus victimarios. Los derrotamos en el 56. Los derrotamos en el 79. Los derrotamos en el 88. Los derrotamos en las elecciones de 2007 y en cada elección que ha sucedido desde entonces. Hablamos desde nuestra experiencia de combate, de resistencia y de victoria. Y sabemos lo que es el imperialismo en carne propia. Esto es importante, muy importante, porque hay compañeros y compañeras que han abrazado la causa del antiimperialismo no desde su experiencia, sino desde su sentimiento solidario con la causa de otros pueblos. Y eso también es encomiable, porque a pesar de que no lo han vivido en carne propia, lo han advertido. Y por una razón de solidaridad que les nace en las entrañas, terminan siendo también y adoptan como propia el principio antiimperialista. Pero nosotros hablamos desde una experiencia cruda. Por eso es que Daniel siempre insiste en un discurso internacional en decirle: miren, nosotros hemos pasado esto, a nosotros nos ha pasado esto y hemos hecho esto.
No nos hablen en teoría, no, nosotros hablamos de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo. Y miren, ¿cuál es la mayor victoria que hemos tenido en estos años, después de 2018? Que la economía va bollante. ¿Sobre la base de quién? Del esfuerzo del pueblo. Con una dirección económica y política de Daniel, de acuerdo, pero el esfuerzo del pueblo. Y eso es una victoria descomunal contra los yanquis. Los yanquis nos han querido asfixiar y rendir, postrarnos por la vía de la asfixia económica. Y miren lo que está pasando, exactamente lo contrario. Esa es la mayor victoria que hemos tenido en estos 4 años. Y en estos 16 años que llevamos, la mayor victoria es que le hemos liquidado la sociedad de mercado que ellos nos habían impuesto y ahora tenemos una sociedad con principios socialistas. Entonces, repito pues, las credenciales soportan el principio del antiimperialismo. Pero si nosotros no siguiéramos siendo antiimperialistas, eso te queda en historia. Ahí está, pues, qué bonito, los nicas, pues, Andrés Castro, López Estrada, los indios flecheros, qué bonito. Pero ¿de qué te sirve este bonito si ahora los yanquis fueran los dueños de Nicaragua, como pasaba con Somoza? Aquí vivían, con Somoza, enaltecían a Andrés Castro y enaltecían a José Dolores Estrada, sí, ahí aparecían en los libros de historia, descarnados, o sea, descastrados totalmente, sin el contexto ni el contenido histórico, pero los ponían, ellos los ponían. ¿Y de qué te servía? Si tenías al último marido del presidente de Nicaragua, masacrando al pueblo de Nicaragua todos los días del mundo. ¿Ya? Entonces ahora nosotros podríamos seguir en esa filosofía de la retórica y descastramiento de nuestros héroes nacionales si no fuéramos antiimperialistas hoy. Y el antiimperialismo hoy, en primer lugar, es luchar contra la pobreza. La esencia de la dominación imperialista en nuestros países es la pobreza, que tiene muchísimas expresiones. No solo la pobreza en cuanto a que no te da para comer o para vivir, para sobrevivir, sino también la pobreza en términos de conocimiento, por ejemplo. ¿No? Entonces la primera cosa es luchar contra la pobreza, y ahí somos antiimperialistas. Lo demostramos en esa lucha. Lo segundo es defender la soberanía a coste de lo que sea. Aquí nadie te puede venir a mandar. Nosotros tomamos las decisiones. Perdón. Después recuerda Daniel en su discurso a Maurice Bishop. Bishop estuvo en Nicaragua 2 o 3 veces. Asesinado por sus propios compañeros. Hace un tiempo aquí lo recordamos eso y sacábamos lecciones, ¿no? De lo que pasó en Granada. Lo vamos a volver a hacer cuando regresemos, sí, en febrero, en marzo. Y hablemos de la experiencia de Maurice Bishop, asesinado por sus propios compañeros en el ejercicio de su cargo como primer ministro. Eso fue tristísimo, pero lo recuerda. Y Maurice Bishop era una maravilla, ¿no? Una islita, tenía que 100,000 habitantes, una chiquitita. Su gran sueño era tener un aeropuerto para poder llevar turistas. Entonces Cuba le iba a hacer el aeropuerto. Otro día te cuento más. Entonces él recuerda a Bishop y la época de Fidel, Daniel y los sandinistas en Nicaragua, Bishop en Grenada y el general Omar Torrijos en Panamá. Bishop asesinado por sus compañeros, instigados por la CIA. Torrijos asesinado por la CIA, le pusieron una bomba al avión. Y resistimos Nicaragua y Cuba. Y entonces dice Daniel, cualquiera hubiera pensado que después de la invasión de las tropas norteamericanas a Grenada, ya estaba rendida. Pero Grenada no se había rendido. Mantenía viva lo que es la dignidad que tiene todo pueblo. Oigan esto. La dignidad que tiene todo pueblo, la dignidad que tiene todo ser humano, y esa dignidad da la fortaleza para librar la más dura batalla
y salir victorioso. La dignidad te da la fortaleza para enfrentar lo que sea y ganar. No solo es para resistir y combatir, ganar. Como dice la consigna que teníamos los sandinistas en el 76, 77, trabajar, avanzar, combatir, vencer. No solo es combatir, sino vencer. Como lo hemos hecho el pueblo nicaragüense a lo largo de su historia. Y entonces, Grenada ahora que ganó, las fuerzas progresistas ganaron Grenada las elecciones, te dicen, te fijas, no se había rendido el pueblo de Grenada, ahí estaba su dignidad. Y la dignidad que tiene todo ser humano. Luego, repite el concepto del principio, que dijo al principio, pero lo dice de otra manera. Dice Daniel, no me digas lo que hiciste ayer, decime lo que estás haciendo hoy, decime lo que vas a hacer mañana, y entonces sí te voy a decir que estás actuando consecuentemente como revolucionario. Esto es una pedrada que no es jugando, hermano. ¿De qué me sirve todo lo que hiciste si vos ahora sos diferente? O como decía López Obrador el otro día, se cansó de ser lo que era. Es verdad. ¿De qué te sirve? Te cansaste y tienes derecho a cansarte. Lo que no tienes derecho a decir que sos un revolucionario. Si te cansaste, te retiraste a tu casa, dale pues. Porque hay dos maneras de manifestar tu cansancio. Uno es ese, pues. Te cansaste de ser lo que era y desertás de la causa. Sos un desertor de la causa y tenés derecho. Y hay otra manera que es peor, traicionar. No solo desertás de la causa, sino que te pasás al otro lado y combatís a los que antes, decías vos, eran tus hermanos, tus compañeros de lucha. Y eso es diferente. Entonces, hay desertores y hay traidores. Por cansancio, por dinero, por ambición, por avaricia, por lo que querrás. ¿No? Y entonces viven hablando de lo que hicieron y no de lo que hacen. ¿No te has fijado vos que todos los traidores al frente sandinista, o sea, no a los de los traidores a la patria, los traidores al frente sandinista, a la causa de la revolución, todos esos traidores recurren a lo que fueron? Dice, ex ministro de tal cosa, ex miembro de la dirección nacional, ex comandante de tal cosa, ex no sé qué, porque no han hecho nada. Tienen que usufructuar lo que más mérito da, y es ser del frente sandinista. Si no, no tienen nada de qué hablar, nada de qué decir. Han pasado 32 años desde que nos derrotó Estados Unidos por la vía electoral y con el chantaje en el 90, y es que ellos siguen hablando de lo que fueron y no de lo que son. Todos ellos, todos recurren a eso. Ex tal cosa, ex tal otra, sí, ex también digno, ex revolucionario, sí, eso sí. Entonces, repito, no me digas, dice Daniel, lo que hiciste ayer. Decime lo que estás haciendo hoy. Decime lo que vas a hacer mañana. Entonces, sí te voy a decir que estás actuando consecuentemente como revolucionario. Salvajada. Y esto nos cae, hermano, a todos, ¿oíste? A todos nos cae. Eso no solo a los que estaban ahí sentados en la cumbre del Alba en La Habana, en ocasión del aniversario del primer encuentro entre Chávez y Fidel. No solo a los que estaban ahí sentados, presidentes y primeros ministros, sino también a todos los que somos militantes de la causa de la revolución en cualquier país del mundo. No me digas lo que ya hiciste, decime lo que hoy estás haciendo y lo que vas a hacer mañana. Y así te voy a decir si es cierto que sos revolucionario. ¿Eh? Esto es una pedrada que nos cae a todos, compañeras y compañeros. Recupera el encuentro entre Chávez y Daniel. Recuerda que él estuvo
en el primer acto donde hablaron los compañeros, en una placita, y después fue en la universidad. ¿Verdad? La unidad que surge entre Cuba y Venezuela, lo del Foro de Sao Paulo que se hacía en El Salvador, y Daniel el que le insiste, y Chávez va al Foro de Sao Paulo en El Salvador, y de ahí lo corrieron a Chávez porque era militar. Hubo una gran pleito ahí en El Salvador por eso. Quien contaba con pelo y señales, eso era Jacinto Suárez. Jacinto era una maravilla para contarte esas cosas. Cuando se ponía a recordar a Jacinto, salvaje. ¿Verdad? Y luego dice, Fidel y Chávez están presentes, dice. ¿Verdad? Pero no lo dice por gusto. No lo dice como figura retórica, Daniel. Sino que dice, lo sentimos en nuestras venas, en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Ellos nos dan más fortaleza, más firmeza para continuar librando la batalla frente al imperialismo agresor. O sea, no es asunto de que, sí, pues, verá qué lindo que era Fidel, qué lindo que era Chávez, ay, sí, yo lo recuerdo, vieras cómo lo quiero. ¿Y de qué te sirve decir todo eso si no estás luchando contra el imperialismo? Si no tomas medidas para defenderte del imperialismo, si te estás creyendo los cantos de sirena de los yanquis y empezás a doblar las rodillas, ¿de qué te sirve? Ay, sí, Fidel, ay, sí, Chávez, ajá. Pero Fidel y Chávez para seguir luchando y venciendo a los yanquis. Fidel es un gran vencedor de los yanquis. Es un vencedor absoluto de los yanquis. Esa es la gran lección de Fidel, no sus discursos. No el desembarco, el Granma. Él que fue el vencedor de los yanquis. Y no solamente en términos de nación, el gran constructor de la patria cubana es Fidel. No solamente eso, sino que además lo venció, que no lo pudieron matar. Más de 700 intentos de asesinato documentados. Que la CIA lo quería matar y no lo pudieron hacer. O sea, vencedor por todos lados. Ese es el gran mérito de Fidel. Vencedor. Vencedor en Playa Girón. Vencedor en la crisis del periodo especial terrible. Vencedor, eso es Fidel. Entonces dice Daniel, eso lo que nos inspira es a seguir librando la batalla. No estar diciendo qué bonito que hablaba Fidel, qué bonito que hablaba Chávez. Ay, qué buena gente que eran. De nada te sirve si no tomas ese ejemplo. Y luego Daniel hace lo que ningún líder, ninguno en ningún sentido, se atreve a decir, pero que lo piensan, pero que no tienen los coyoles para decirlo. Daniel los tiene. Denuncia lo que es Naciones Unidas. ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso aquí? Denuncia lo que es Naciones Unidas. Con toda crudeza. Se le va a la yugular, como dicen algunos amigos. A la yugular. Ahí no tuvo compasión. Las Naciones Unidas son un instrumento colonialista, son un instrumento de los imperialismos. Eso es Naciones Unidas. Y denuncia el vergonzoso trabajo del actual secretario general Antonio Guterres, el portugués, que fue primer ministro o presidente, no me acuerdo qué, de Portugal. Y voy a leerlo en sus palabras. Primero dice, ¿verdad? Estamos ante un nudo gordiano. ¿Cuál es ese nudo gordiano? Es decir, el nudo gordiano es un nudo que no lo podés desnudar, ¿vale? Desnudar, vale la redundancia, es decir, no podés. Te ha tocado eso, ¿verdad? A veces en una bolsa plástica y aquello, y vos no querés romper la bolsa porque está bonita y le haces y hasta que la terminas rompiendo. ¿Y qué le vas a hacer? Porque no hay manera de deshacer ese nudo. Bueno, es igual ahora. Hay un nudo gordiano. Nos tienen del cogote con ese instrumento que se llama Naciones Unidas. Dice, oigan bien esto. La batalla es gigantesca. Nos enfrentamos a lo que es un nudo gordiano que clavó el imperialismo, que clavaron las naciones colonialistas cuando se creó Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes crearon Naciones Unidas? ¿Quiénes dictaron principios para no cumplirlos? Los colonialistas.
No nos equivoquemos. No nos perdamos. Entonces, dice después Daniel, ¿y ahí de qué nos vamos a extrañar? Año con año, desde hace más de 30 años, la Asamblea General de Naciones Unidas vota para que se acabe la guerra contra Cuba y a los yanquis les vale. ¿Y de qué sirve Naciones Unidas? Y después recuerda además, esa fundación de Naciones Unidas fue firmada por incluso países que todavía eran colonia en África. Y quienes firmaban en nombre de ellos eran los propios imperialistas. O Somoza en Nicaragua, o Trujillo en Dominicana. Bueno, no estaba Trujillo todavía. O cualquiera de los monigotes ahí en Cuba, o cualquiera de los monigotes en cualquiera de nuestros países. Firmaban porque le decían, firmen. 11 países estaban ocupados por potencias europeas. Son 51 países los fundadores de Naciones Unidas, de los cuales 11, la quinta parte, eran colonias. La quinta parte de los firmantes fundadores de Naciones Unidas eran colonias. Por lo tanto, realmente fueron 40 y no 51. Y entonces dice Daniela que el gran reto es refundar Naciones Unidas bajo el principio de la multipolaridad. Aquí no se trata de que un piche se encargue de ser el policía del mundo, el gendarme del mundo y el saqueador del mundo. No, espérate. Multipolaridad, que es la que se está construyendo y que inicia esa construcción en firme gracias a la decisión de Rusia de defender su nación por la vía militar. Desde el 24 de febrero hay un parteaguas en la historia de la humanidad. Gracias a la decisión del presidente Vladimir Putin y del pueblo de Rusia de defender y decir, hasta aquí, vamos a defendernos. No nos van a acabar. Y empieza. Y eso provoca el parto. Estamos en ese parto. Las mujeres saben lo que es un parto, el dolor que eso significa. Los médicos también, los ginecólogos o los obstetras saben lo que es un parto y los esfuerzos que significa, que si se empieza a sangrar, cómo controlas el sangrado, que si hay que hacer esto, que hacer lo otro. Lo saben y saben lo que dura y a veces pueden pasar en labor de parto 8 o 9 horas y aquella mujer sufriendo. Bueno, la humanidad es la mujer que está sufriendo y estamos hablando del parto de las nuevas relaciones en el mundo. Y ese parto, esas 9 horas, convertirlas en años si querés, convertirlas en décadas si querés. Pero un parto no es sencillo, es prolongado y es doloroso. ¿Verdad? Y entonces dice Daniel, hay que refundar Naciones Unidas. Es el momento de crear un nuevo mundo donde se establezcan principios que se puedan cumplir o donde se cumplan los principios que ahí están en Naciones Unidas. Una de dos. O la acomodar para que todos los cumplan o cumplir lo que ya está. Y la mayor muestra, dice Daniel, de eso es la falta de vergüenza de Naciones Unidas. Del secretario general de Naciones Unidas. Que por cierto, hay uno de los que denuncia a Naciones Unidas, porque no sirven para nada, un montón de organismos que lo único que hace es sacar reales, uno de los que denuncia eso es López Obrador, oíste, todo con mucha frecuencia, ayer se lo oí también. ¿Verdad? Y entonces dice Daniel, ¿qué sentido tiene estar en Naciones Unidas si ahí solamente se imponen las decisiones de las potencias colonialistas, neocolonialistas, imperialistas? ¿Qué sentido tiene? O se imponen sus decisiones o simplemente no acatan las decisiones de los otros, como pasó ayer. Ayer otra vez, porque esto es año con año, otra vez Rusia presentó la propuesta de condena al nazismo, al fascismo y a todas las manifestaciones similares. Otra vez Rusia la presentó. Esta vez la patrocinaron Nicaragua, la patrocinó Cuba, la patrocinó a ver, ya te digo quiénes son los que patrocinaron
la resolución. Bueno, sé que está Nicaragua, sé que está Cuba, por supuesto, está Rusia, Corea Democrática, Azerbaiyán, Bielorrusia, Venezuela, Camboya, la República Centroafricana, Cuba, Guinea Ecuatorial, Laos, Mali, Pakistán, Sudáfrica, Sudán, Siria, Vietnam y Nicaragua. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Se aprobó 120 votos a favor. Creo que fueron 10 abstenciones. Pero hubo, oigan esto, 50 gobiernos que votaron en contra de una resolución que decía combatir la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. A ver, contra eso votó Estados Unidos. Contra eso votó Canadá. Contra eso votó Israel. Y eso no es sorprendente de ninguno de esos tres. Oigan quiénes más votaron en contra. Bueno, Ucrania, por supuesto. Pues ellos son nazis. Reino Unido, los inglesitos. España, los españolitos, los franquistas, que por cierto, ahorita está ahí un tremendo bochinche. Bueno, otro día. Pues. Alemania, Austria, Australia, Bélgica, toda Europa, hermano. Bosnia-Herzegovina, Europa. Bulgaria, Croacia, República Checa, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, todos los países bálticos, por supuesto, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Países Bajos, o sea, Holanda, Polonia, por supuesto, ellos son fascistas, nazis, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, que se las pica de gran progresista, social bienestar, complejo militar, sí. Todos esos votaron en contra. La resolución fue adoptada por mayoría, 120. ¿Vos crees que la va a cumplir Naciones Unidas? ¿Para qué diablos seguimos en Naciones Unidas entonces? ¿De qué sirve? Fundemos otra cosa. Nos vamos de ahí a fundar otra cosa. ¿Sabe quién va a tener que... Cuando toma la decisión, China, en ese momento se hace. Porque China, 1.400 millones de habitantes. Y si la India se suma, se acabó. Se acabó. Panamá se abstuvo, Ecuador se abstuvo, Corea del Sur se abstuvo, Suiza se abstuvo, pero por lo menos no votó en contra. Ese es un ejemplo de lo que decía Daniel el miércoles. Y pasó ayer esto. Bueno, entonces dice Daniel, ese es el campo en el que tenemos enfrente. Las condiciones se están dando. Hay que romper ese unido, hay que decapitar al imperialismo. Y la decapitación del imperialismo empieza por ahí, hermano. Decapitaste al imperialismo, se acabó Naciones Unidas, nos vamos a hacer otra cosa. Ahí se quedan ustedes. Así es, hermano. Hay que ir a la yugular. Esto lo piensan un montón de gente que dirigen gobierno, pero no lo dicen porque no tienen los coyoles para decirlo, o porque tienen mucho que perder, porque a lo mejor les dan unos centavitos por aquí, otros centavitos por allá, o que no, mira, hombre, no es prudente, te conviene buscarte cómo llevar bien con fulano, con sutano. Desgraciadamente así es. Y después cierra Daniel, pues. Una vez más, dice, aun cuando hay gobiernos que se someten al imperio yanqui, los pueblos están respaldando, luchando, dando la batalla con el pueblo de Cuba. Y una vez más,
Cuba vencerá, Martí vencerá, Fidel vencerá, Raúl vencerá, Miguel vencerá, el Che vencerá, hasta la victoria siempre. Ese es el discurso de Daniel del miércoles. Léanlo, escúchenlo, o vean a Daniel está en todas las redes de YouTube, ahí está. No es invento mío, pero aquí yo estaba así, mira. Estamos a morir de él. Y después perdón, me lo he leído ya 3 veces y visto 4. Hay que aprender de ese hombre. Además, el tono con el que lo dice, estaba bravo el hombre. Cuando mejor habla Daniel es cuando está bravo. Hay que ponerlo bravo antes de que vaya a hablar para que... Bueno. Entonces, resumen, compañeros y compañeras, de todo lo que nos decía Daniel, de todas estas cosas que hemos hablado hoy. El resumen. Lo que sirve es lo que hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Nos dan credenciales, nos dan autoridad para fortalecer. Si seguimos en ese sendero, para fortalecer lo que hacemos. Si seguimos el sendero de esas credenciales, nos da autoridad eso que hicimos. Pero no es suficiente. No es suficiente. Te voy a dar ejemplos sencillísimos. Bueno, ya la Navidad la tenemos encima. La próxima semana es Navidad. El próximo sábado es Navidad. El próximo viernes es el 50 aniversario del terremoto de Managua. Y por lo tanto el 50 aniversario de la muerte de... Nunca se supo cuánta gente murió. Hay algunos que dicen 10,000, otros 12,000, otros 15,000. Nunca se supo. Pero murió un montón de gente. Familias enteras murieron. Próximo viernes, el 50 aniversario, va a haber un memorial dedicado a este efeméride. Bueno, ya estamos, la Navidad la tenemos encima, el Año Nuevo también. ¿Vos crees que Daniel y Rosario están pensando en Navidad, en Año Nuevo? No, los dos ya andan planificando. Primero la entrada de los chavalos a clase, finales de enero. Después, las actividades por el Día de los Enamorados. Después viene la Semana Santa, hay que preparar eso. Ya después viene el 1 de mayo y el 30 de mayo. Ya andan pensando en eso. En qué actividades se van a hacer, qué cosas podemos propiciar y sobre todo, qué vamos a hacer para fortalecer la medida económica, cómo vamos con lo de la inflación, cómo controlamos la inflación, cómo fortalecemos las capacidades productivas del pueblo nicaragüense. ¿Vos qué están pensando en lo que ya hicieron, en lo que pasó este año? Está bien, hay que evaluar, claro que sí, hay que evaluar. Y hay que sacar lecciones, identificar debilidades y fortalezas, sí, claro que sí, pero estás pensando en... Y como ahora, parece mentira, yo recuerdo que ha habido un tiempo en que, y todavía reciente, en que las cosas pues te podían propiciar la posibilidad de planificar a mediano y largo plazo. Sí, ahora ya no lo puedes hacer. Es mentira, puedes planificar, pues 2 meses. Y es bastante. ¿Por qué es mentir? ¿Por qué no se puede hacer ya? Porque todos los días cambia la coyuntura. La económica, la geopolítica y la militar todos los días. Y si no estás sobre la jugada, te perdiste. Y estás pensando en el plan que hiciste hace un mes y resulta que muchas de esas metas que te había propuesto ya no se pueden hacer porque tal o cual factor incide para que ya no lo puedas hacer. Y si no estás sobre la jugada, te perdiste y estás buscando hacer un plan que ya no se puede hacer. Entonces no te queda de otra que trazar líneas generales. Pero ya la actividad es mentira, hermano. Va al día. Incluso recuerdo todavía la semana pasada platicando con un compañero que es dirigente territorial, me decía, hombre, fíjate que mandé, ayer me aprobaron el plan de la semana, ya hoy ya sé que no lo voy a poder hacer. Tengo que buscar cómo volverlo a mandar para que me lo aprueben. Y es que así funciona ahora el mundo. No solo es Nicaragua. Pero entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque es que de nada sirve lo que ya hiciste si no estás listo para hacer nuevas cosas. Y si no estás haciendo nuevas cosas,
Y lo mismo tiene que ver con la conducta política, que es lo que decía Daniel. No me digas lo que hiciste, decime lo que estás haciendo. O la mejor frase es la que dice al principio, pues, ¿no? Cuando introduce su tema. Fidel y Raúl son de los que no están diciendo yo hice, sino que dicen yo estoy haciendo revolución. Y sigo siendo consecuente con los principios. Entonces, y esto es a nivel de todo, ¿viste? No estoy hablando solamente de nosotros como personas o fuerzas, sino también a nivel de algunos gobiernos. Sí, y eso lo hiciste, pues. ¿Y ahorita qué haces? Te veo que andas con debilidades en las rodillas. ¿Qué te pasa? ¿No quieres un ortopedista ahí que te inyecte líquido para que se vuelvan a volver firmes esas rodillas? Firmeza. Porque además, ¿saben por qué? Primero, porque tenemos la razón histórica. Lo primero. Lo segundo, porque nos respalda los resultados en la mejoría de la calidad de vida del pueblo de Nicaragua. ¿Qué es lo que importa? El camino que hemos escogido nos ha dado resultados. ¿Por qué? Porque hoy el pueblo de Nicaragua vive mejor. Y eso es lo que defendemos. Que viva mejor cada día que pasa. Que cada día que pase sea mejor que ayer para todo el pueblo de Nicaragua. En derechos adquiridos, en derechos recuperados, en posibilidad de futuro, en esperanza que se traduce en confianza. Este año ha sido un año complejo, complicado. Ya ves lo que pasó con los precios del combustible, cómo eso nos disparó la inflación, el problema de la pandemia que nos dejó al mundo sin contenedores y entonces todos los países que producían las cosas se quedaron con las cosas producidas y no las embarcaban, no las mandaban a los destinos. Eso causó un disparo en los precios, aumentó el precio del fletaje, todo eso pasó este año. La guerra, la pandemia se terminó, pero por lo menos, no es que se terminó, pero la tenemos con el pie en la cabeza, mano, a la pandemia aquí. Y viene 2023. Yo les quiero desear que la pasen bien, tranquilos. No me va guaro, Carlos Hurtado, hombre. Componete, hombre. Qué barbaridad. Vos, Bairo, que sos un gran borracho, no me va guaro. Hay que pasar sano. La cenita en familia, está bien, o con los amigos, que es la familia que uno escoge. No, tranquilo. No le hagan los reales a los pelas, hombre. Hay que vayan a trabajar, que a buscar sus reales. No, pues a usted le gusta hacerle los reales a los pelas. Hombre, la comidita, y lo más sencillo que querrán, no importa, pero si está alegre, mejor todavía. Próximo año, recuerden, 2023 es para seguir la lucha, para seguir venciendo, para seguir mejorando la vida de todo el pueblo nicaragüense, que para eso somos sandinistas. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda
de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.